Descubrí que mi novia planeaba quitarme todo e irse con otro. No sé ni cómo empezar esto, pero necesito sacarlo porque siento que si no lo hago voy a terminar explotando. Tengo 18 años, estoy en mi último año del colegio y hasta hace poco pensaba que mi vida estaba bastante clara: estudiar, graduarme, seguir con mi novia Antonia y ya ver qué pasaba después. El problema es que desde hace unas semanas todo empezó a sentirse raro. Antonia comenzó a preguntarme demasiado por cosas que antes ni le importaban, como cuánto dinero tenía ahorrado, qué pensaba hacer con algunas cosas que eran mías. Incluso empezó a insistir en que tomáramos decisiones juntos sobre cosas que, siendo sincero, eran solo mías. Al inicio no lo vi mal, pensé que era normal en una relación, pero luego se volvió constante, casi como si estuviera evaluando cada cosa que tenía. Y no solo era ella, mi mejor amigo Mateo empezó a meterse más de lo normal, dándome consejos que curiosamente siempre coincidían con lo que Antonia quería. Me decía cosas como: bro, confía en ella, si van en serio tienen que compartir todo, y sí, suena lógico, pero algo no terminaba de encajar. No quiero sonar paranoico, pero había momentos en los que los veía intercambiar miradas raras, como si supieran algo que yo no. Traté de ignorarlo porque no quería ser ese tipo celoso o desconfiado, pero la sensación no se iba. Y todo se fue al carajo el día que, sin querer, escuché algo que claramente no estaba destinado para mí, porque escuché mi nombre en un tono que no era amor, era cálculo puro. Ese día estaba en mi casa haciendo una tarea con Antonia, todo normal en apariencia, hasta que dijo que tenía que ir al baño y dejó su celular sobre la mesa. No soy de revisar cosas ajenas, pero empezó a sonar una llamada y, no sé por qué, me quedé escuchando cuando vi que no colgaba, como si hubiera contestado sin darse cuenta, y entonces la escuché, su voz, pero diferente, fría, sin ese tono dulce que usaba conmigo. Sí, ya casi, él no sospecha nada, y sentí como si algo me apretara el pecho. Me quedé congelado sin saber si colgar o seguir escuchando, y entonces otra voz respondió, una voz que reconocí al instante. Mateo, riéndose, diciendo: te dije que era fácil, ese tipo confía demasiado, y ahí fue donde todo se rompió en mi cabeza porque no era solo paranoia, no era mi imaginación, eran ellos dos hablando de mí como si fuera un idiota al que estaban usando. Intenté convencerme de que había entendido mal, de que tal vez era una broma horrible, pero luego Antonia soltó algo que me dejó helado: cuando firme lo que falta, ya podemos hacer lo otro, y me voy contigo sin problemas. Y Mateo respondió con un por fin: ya quiero que salgamos de esto, seguido de una risa que me dio asco. Colgué la llamada con la mano temblando justo antes de que Antonia regresara, y cuando salió del baño me sonrió como si nada, como si no acabara de escuchar cómo planeaban, que exactamente, no lo sabía aún, pero si sabía algo, no podía reaccionar ahí mismo, no podía explotar, porque si lo hacía, perdería la única ventaja que tenía, que ellos pensaban que yo no sabía nada. No sé cómo logré actuar normal después de eso, pero lo hice, me senté, seguí con la tarea y hasta le hice un chiste a Antonia para que no sospechara, aunque por dentro estaba tratando de ordenar lo que había escuchado porque no todo tenía sentido todavía. Lo de firmar lo que falta se me quedó grabado y empecé a repasar las últimas semanas, ella insistiendo en que abriéramos una cuenta para los dos, en que pusiera mis ahorros ahí para organizarnos mejor, en que registráramos algunas cosas a nombre de ambos por si acaso, y yo había aceptado varias de esas cosas sin pensarlo demasiado, no todo, pero sí lo suficiente como para preocuparme. Esa noche no dormí casi nada, me puse a revisar mensajes, correos, cualquier cosa que me diera una pista y encontré algo que en su momento ignoré, un documento que Antonia me había enviado para facilitar trámites escolares, pero ahora que lo leí bien, tenía apartados raros, autorizaciones que no recordaba haber discutido en serio, y ahí fue donde me di cuenta de que no solo estaban hablando, ya estaban avanzando. Al día siguiente, Mateo me escribió como siempre: todo bien bro, nos vemos luego, y juro que me dieron ganas de confrontarlo en ese momento, pero me contuve, aunque no perfectamente, porque le respondí más seco de lo normal y creo que lo notó. Ese fue mi primer error, dejar que se notara un poco que algo había cambiado, y lo confirmé cuando más tarde vi a Antonia revisándome con una mirada distinta, como evaluando si seguía teniendo el control o si yo ya empezaba a salirme del plan, y fue justo en ese momento cuando entendí algo que me dio más miedo que la traición: no solo querían quitarme cosas, ya tenían un plan bastante avanzado para hacerlo, y yo ya estaba metido en él más de lo que creía. Decidí que si iba a salir de esto,
Tenía que dejar de reaccionar como novio y empezar a pensar como alguien al que están intentando estafar, así que ese mismo día cancelé cualquier cosa pendiente sin hacer ruido. No firmé nada nuevo, puse excusas tontas como se me olvidó o lo reviso luego, y empecé a separar mis cosas poco a poco, moví el dinero que quedaba a otra cuenta que solo yo controlaba y cambié contraseñas, aunque casi cometí una estupidez porque estuve a punto de hacerlo todo de golpe y habría sido demasiado obvio, así que lo hice por partes, lento, como si nada pasara. El problema es que Antonia no era tonta, empezó a apretar más, mensajes más insistentes, llamadas para terminar lo pendiente, y Mateo se sumó con ese tono de amigo preocupado. Bro, estás raro, ¿seguro todo bien? Lo que antes me habría tranquilizado ahora me sonaba a presión coordinada. En medio de todo eso, apareció Camila, una compañera con la que casi no hablaba, y me soltó algo raro en el pasillo. Oye, ten cuidado con lo que firmas, así, sin contexto, y se fue, dejándome con más dudas que respuestas. No sabía si confiar en ella o si era parte de lo mismo, pero lo anoté mentalmente porque ya no podía dar nada por sentado. Esa tarde, Antonia me citó para hablar en serio y cuando llegué, ya estaba Mateo ahí también, lo cual me puso en alerta total, y entonces Antonia, sin rodeos, sacó su celular, abrió un documento y me dijo, solo falta esto, Diego, es por nosotros, con una sonrisa que ya no me parecía bonita sino peligrosa, y lo peor fue darme cuenta de que, por un segundo, dudé si firmar solo para que todo volviera a ser como antes. Miré el documento y traté de mantener la cara lo más neutral posible, pero por dentro estaba leyendo cada línea como si fuera un contrato de vida o muerte, porque en cierta forma lo era. Antonia hablaba sin parar, explicando cosas a medias, usando palabras como confianza y futuro, mientras Mateo asentía desde el otro lado como si fuera el mediador perfecto, y justo ahí cometí otro error. En lugar de negarme directo, empecé a hacer preguntas, demasiadas, lo que hizo que el ambiente cambiara. Antonia dejó de sonreír tan natural y Mateo se cruzó de brazos, mirándome como si estuviera calculando algo. Desde cuando dudas tanto, me soltó ella, y tuve que improvisar una excusa rápida sobre que mi papá siempre me decía que leyera todo bien antes de firmar, lo cual no era mentira, pero nunca lo había aplicado, hasta ahora. Noté un silencio incómodo, uno de esos donde sabes que alguien está pensando si seguir con el plan o cambiarlo, y entonces Antonia hizo algo que no esperaba, se acercó, me tomó la mano y bajó la voz, Diego, ¿no confías en mí? Y por un segundo, solo un segundo, me tambaleé porque esa versión de ella era la que yo conocía, la que me había hecho confiar desde el inicio. Pero entonces recordé la llamada, su tono frío, la risa de Mateo, y retiré la mano con una sonrisa torpe, diciéndole que solo necesitaba revisarlo con calma. Mateo intervino de inmediato, bro, no es para tanto, es algo simple, demasiado rápido, demasiado insistente. Esa presión fue lo que me confirmó que estaba en lo correcto, pero también dejó claro algo más, ya no podían esperar mucho, y si yo seguía retrasando, iban a cambiar de estrategia, y no tenía idea de qué tan agresiva iba a ser esa nueva jugada. Salí de ahí con la excusa de que tenía que irme a casa a revisar el documento, pero en realidad necesitaba aire porque sentía que todo se me venía encima. En el camino, mi cabeza iba a mil, tratando de conectar cada cosa, la cuenta conjunta, los papeles raros, la presión de Mateo, la llamada, y entonces me di cuenta de algo que me hizo sentir estúpido. Yo mismo les había dado acceso a demasiada información, horarios, contraseñas viejas, incluso había dejado mi correo abierto más de una vez. Cuando estaba con Antonia, y si habían llegado tan lejos, no era solo por lo que planeaban ahora, era porque llevaban tiempo preparándolo. Intenté calmarme y pensar con lógica, no podía enfrentarlos todavía, necesitaba pruebas claras, algo que no pudiera negar, pero ahí vino otro problema, no soy ningún genio, no sabía exactamente cómo conseguirlas sin que se dieran cuenta. Consideré hablar con un adulto, con mis padres, pero me detuve porque no tenía nada sólido más allá de lo que escuché, y sonaba tan absurdo que hasta yo dudaba al contarlo en voz alta. Fue entonces cuando recordé a Camila y lo que me dijo, así que, aunque me costó, le escribí, oye, ¿por qué me dijiste eso de tener cuidado? Y tardó en responder lo suficiente como para hacerme pensar que había metido la pata otra vez, hasta que finalmente llegó el mensaje, porque ya escuché algo que no te gustaría, y no soy la única. En ese momento sentí un golpe en el estómago, porque si más gente sabía, entonces esto no era solo un plan en secreto, era algo que estaba a punto de volverse público, y probablemente no de la forma en la que yo quisiera.
Le pedí a Camila vernos en persona porque ya no confiaba en hablar por mensajes, y cuando nos encontramos, lo primero que hizo fue mirar alrededor como si alguien pudiera estar escuchando, lo cual no me tranquilizó en absoluto. Se sentó frente a mí y fue directa: Antonia no solo quiere terminar contigo, quiere dejarte como el malo, y yo me quedé en silencio unos segundos, procesando eso, hasta que le pregunté cómo sabía, y me dijo que había escuchado a Antonia hablando con otra chica del salón, diciendo que pronto todo iba a salir y que yo iba a quedar como alguien irresponsable y poco confiable, alguien que no sabía manejar ni su propio dinero. Eso encajaba demasiado bien con lo que ya había visto, y me empezó a dar una rabia que me costaba controlar, pero traté de enfocarme. Le pregunté si sabía algo más y dudó antes de responder, como si no estuviera segura de decirlo, hasta que soltó: también mencionó a alguien más, no era Mateo, y ahí sentí que el piso se me movía otra vez. ¿Quién?, le pregunté, y negó con la cabeza, diciendo que no escuchó el nombre, solo que Antonia dijo algo como: cuando me vaya con él, todo habrá valido la pena. Eso cambió todo, porque ya no era solo una traición con Mateo como cómplice, había otra persona esperando al final de todo esto. Me quedé callado un rato, pensando en qué hacer, y ahí cometí otro error. Le dije a Camila más de lo que debía, le conté lo de la llamada, lo de los documentos, casi todo, y aunque ella parecía genuinamente preocupada, en el fondo sabía que estaba arriesgándome al confiar en alguien más, pero ya estaba demasiado metido como para jugar solo. Y justo cuando pensaba que al menos tenía una ventaja al saber parte del plan, mi celular vibró con un mensaje de Antonia que decía: tenemos que hablar, ya no puedo seguir esperando, y esa frase no sonaba a paciencia, sonaba a ultimátum. Llegué al punto de encuentro con Antonia intentando mantener la cabeza fría, pero el mensaje seguía dándome vueltas porque no sonaba a una simple conversación, sonaba a cierre, y cuando la vi, su expresión lo confirmaba. Ya no estaba actuando, estaba decidida, no había sonrisas suaves ni tono dulce, fue directa: Diego, esto no puede seguir así, o confiamos o dejamos de perder el tiempo, y antes de que pudiera responder, sacó otra vez el tema de los documentos, insistiendo en que era lo último para ordenar todo. Esta vez Mateo no estaba, lo cual me hizo pensar que tal vez querían dividir la presión, pero lo que sí noté fue que Antonia miraba su celular cada cierto tiempo, como esperando algo o a alguien. Intenté ganar tiempo otra vez, le dije que necesitaba un par de días más, pero su reacción fue inmediata, un pequeño gesto de molestia que trató de ocultar. ¿Días? Diego, esto ya está hablado, y esa frase me confirmó que yo era el único que no estaba hablando nada, ellos ya tenían todo decidido. Entonces hice algo arriesgado, algo que no tenía planeado, le pregunté directamente: y después de esto qué, y se quedó en silencio un segundo, lo suficiente para que yo notara la grieta, luego respondió rápido: seguir juntos. ¿Qué más? Pero ya no le creí nada. Me levanté diciendo que no iba a firmar ese día, que lo pensaría bien, y cuando me di la vuelta, escuché su tono cambiar por completo: si no lo haces tú, voy a tener que hacerlo de otra forma. No gritó, no amenazó abiertamente, pero fue peor, porque sonó completamente segura. Y mientras me alejaba, con el pulso acelerado, entendí que acababa de cruzar un punto sin retorno, porque si su plan A era que yo firmara, su plan B probablemente no iba a ser tan limpio. Esa misma noche todo empezó a torcerse más rápido de lo que esperaba. Primero fueron mensajes raros en el grupo del salón, indirectas sobre gente irresponsable que no cumple acuerdos. Luego un par de comentarios más directos que claramente iban hacia mí sin decir mi nombre, y al principio intenté ignorarlo. Pero cuando un compañero me escribió por privado preguntando si era cierto que yo había estado jugando con dinero ajeno, entendí que el plan B ya estaba en marcha. Intenté hablar con Mateo para medir qué tan lejos estaban llegando, pero su respuesta fue fría, distante, casi como si ya no fuéramos amigos. Deberías arreglar tus problemas antes de que empeoren, lo cual sonó más a advertencia que a consejo. Ahí fue donde sentí por primera vez el golpe real de todo esto. No solo era Antonia queriendo quitarme cosas, era también destruir cómo me veía la gente, aislarme, dejarme sin apoyo para que cualquier cosa que dijeran pareciera creíble. Me senté en mi cuarto con el celular en la mano, leyendo y releyendo los mensajes, sintiendo esa mezcla de rabia e impotencia porque, siendo honesto, parte de mí quería escribir todo, exponerlos ya, gritar la verdad, pero no tenía pruebas sólidas todavía, solo fragmentos. Y entonces recordé algo que casi paso por alto: la llamada que escuché, no la grabé, pero tal vez había otra forma de conseguir algo similar.
Revisé mis opciones, mis contactos, mis errores, y me di cuenta de algo incómodo. Si quería ganar esto, iba a tener que hacer algo que normalmente evitaría, jugar su mismo juego. Y justo cuando estaba decidiendo si cruzar esa línea o no, Camila me mandó un audio corto con solo una frase: creo que ya sé quién es el otro, y no te va a gustar nada. Reproduje el audio de Camila más veces de las que debería, como si eso fuera a cambiar lo que iba a decir después, pero no. Cuando por fin me llamó y le pedí que me lo dijera directo, no dudó: es Andrés. Y sentí ese vacío raro en el estómago porque Andrés no era cualquier tipo, era de esos que parecen tranquilos, que no destacan mucho pero están en todos lados, el que ayuda a profesores, el que tiene acceso a cosas que otros no, el que nunca sospechas, y de repente todo empezó a encajar de una forma que me dio más miedo que alivio. Camila me explicó que lo había visto varias veces hablando con Antonia a escondidas, demasiado cerca para ser casual, y que una vez incluso escuchó a Andrés decir: cuando todo esté a mi nombre, nos vamos, lo que coincidía demasiado con lo que yo había escuchado. Me quedé en silencio procesando, porque eso significaba que Mateo no era el destino final, era parte del puente, el que me mantenía tranquilo mientras el verdadero plan se cerraba con alguien más. Y ahí entendí algo que me dolió más de lo que esperaba: Antonia no solo me estaba usando, me estaba reemplazando desde hace tiempo. Me apoyé contra la pared, respirando hondo, tratando de no dejar que la rabia me hiciera hacer algo estúpido, porque lo primero que pensé fue ir a buscar a Andrés y romperle la cara, pero eso solo me hundiría más. Así que en lugar de eso, le pregunté a Camila si podía conseguir algo más concreto, algún mensaje, una foto, lo que fuera, y dudó, pero aceptó intentar. Colgué y me quedé mirando el techo, dándome cuenta de que ya no estaba tratando de salvar la relación, estaba tratando de salvar lo poco que quedaba de mi vida antes de que ellos terminaran de quitármelo todo. Y justo cuando creía que ya no podían sorprenderme más, recibí un correo con un asunto que me heló la sangre: notificación sobre conducta financiera irregular. Abrí el correo con las manos tensas, esperando lo peor, y no decepcionó. Era una notificación del colegio citándome a una reunión por posibles irregularidades relacionadas con manejo de dinero entre estudiantes. Básicamente estaban poniendo en duda mi conducta sin decir directamente que había hecho algo ilegal, pero lo suficiente para mancharme. Lo peor fue leer que había testimonios y evidencia preliminar, lo que significaba que Antonia no solo estaba hablando, ya había movido piezas más grandes. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sintiendo esa presión en el pecho otra vez, pero esta vez no era solo miedo, era urgencia, porque ya no tenía días para pensar, tenía horas. Le escribí a Camila casi de inmediato, explicándole lo del correo, y su respuesta fue clara: entonces quieren que todo explote mañana, lo cual tenía sentido, un golpe rápido, sin darme tiempo de reaccionar. Respiré hondo y tomé una decisión que me costó más de lo que pensé: si ellos iban a usar evidencia, yo necesitaba la mía ya, no perfecta, pero suficiente para romper su versión. Así que hice algo que nunca había hecho antes: dejé el celular grabando dentro de mi mochila y fui directo a buscar a Mateo, no para confrontarlo, sino para hacerlo hablar. Lo encontré en la cancha, actuando normal, como si nada estuviera pasando, y me acerqué con la mejor actuación que pude: bro, creo que la estoy cagando con Antonia, necesito tu consejo. Y al principio dudó, pero luego cayó en el papel de amigo otra vez, justo como esperaba. Empezó a hablar, a decir que Antonia estaba cansada de mi inestabilidad, que yo mismo me estaba hundiendo, y poco a poco, con preguntas cuidadosas, lo fui empujando a explicar más de la cuenta, hasta que soltó algo que no debía: si hubieras firmado, todo sería más fácil para todos. En ese momento supe que tenía algo, no todo, pero algo real, y también supe que si él se daba cuenta de lo que había dicho, todo se iba a complicar mucho más. Guardé la calma como pude después de que Mateo dijera eso, incluso solté una risa incómoda para no levantar sospechas, pero por dentro estaba concentrado en no arruinarlo todo en ese momento. Seguí empujando un poco más, preguntándole más fácil cómo, y ahí fue donde dudó, se rascó la nuca y cambió el tono: olvídalo, ya es tarde para eso, lo cual confirmó que había tocado algo sensible. No insistí demasiado porque no quería que se cerrara, así que cambié de tema y fingí resignación, como si ya estuviera aceptando que todo era mi culpa, y eso funcionó más de lo que esperaba, porque Mateo bajó la guardia otra vez y soltó otra pieza: mañana solo di la verdad y ya, no lo hagas más complicado, lo cual era curioso porque ni siquiera sabía cuál era esa verdad que querían que yo dijera.
Me despedí de él con un choque de manos que se sintió más falso que nunca y me fui directo a casa a escuchar la grabación, y cuando la reproduje, ahí estaba, no era una confesión completa, pero sí lo suficiente para mostrar que había presión, que había un plan en el que yo tenía que firmar algo, y que ellos sabían más de lo que decían. No era perfecto, pero era mejor que nada. Justo cuando estaba pensando en cómo usarlo, Camila me escribió, tengo algo, y me mandó capturas de pantalla donde Antonia hablaba con Andrés sobre dividir después de que todo esté listo y hacer que él quede como irresponsable para justificar todo. Me quedé viendo esas imágenes un buen rato, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con algo más frío, claridad. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que el tablero estaba equilibrándose, pero también entendí que si iba a usar esto, tenía que hacerlo en el momento exacto, porque si me adelantaba o me equivocaba, ellos aún tenían la ventaja de haber empezado primero. Y ese momento estaba a horas de llegar. La mañana siguiente llegó demasiado rápido y con ella esa sensación de que todo se iba a definir sí o sí. Entré a la reunión con el celular listo, el audio preparado y las capturas guardadas, pero también con una duda que no me soltaba, ¿y si no era suficiente? Dentro estaban Antonia, Mateo, Andrés y dos profesores, lo cual ya me dejó claro que esto no era algo pequeño, y cuando Antonia empezó a hablar, lo hizo con una seguridad que daba miedo, diciendo que yo había estado manejando dinero de forma irresponsable, que había prometido cosas que no cumplí y que incluso había puesto en riesgo acuerdos entre estudiantes, todo armado de una forma que sonaba creíble si no conocías la historia completa. Mateo intervino después, respaldando todo con ese tono de me duele decirlo, pero es la verdad, y Andrés. Andrés casi no habló, solo añadió un par de comentarios técnicos que le daban más peso a la historia, como si fuera el que organizó todo desde atrás. Cuando me tocó hablar, no voy a mentir, me tembló la voz al inicio, porque verlos a los tres ahí, actuando como si yo fuera el problema, era demasiado, pero respiré hondo y decidí no pelear su versión directamente, sino romperla. Primero puse el audio de Mateo, ese pequeño fragmento donde admitía que todo habría sido más fácil si yo firmaba, y el ambiente cambió al instante. Luego mostré las capturas de Antonia con Andrés, señalando partes clave sin exagerar, dejando que las palabras hablaran solas. Hubo un silencio incómodo, de esos que duran más de lo normal, y por primera vez vi a Antonia perder el control por un segundo, intentando justificarlo como malentendidos, mientras Mateo evitaba mirarme y Andrés fruncía el ceño, claramente molesto porque algo se había salido del plan. Pero lo que realmente inclinó todo fue cuando conecté ambos puntos en voz alta. Si yo era el irresponsable, ¿por qué necesitaban que firmara algo para que todo funcionara? Y esa pregunta quedó flotando en el aire, rompiendo la historia que habían construido, justo cuando uno de los profesores pidió ver todo con más detalle. Lo que siguió no fue una victoria instantánea como en las películas, fue más incómodo y tenso de lo que esperaba. Los profesores empezaron a hacer preguntas, muchas, y por primera vez no eran solo para mí, también iban dirigidas a Antonia, Mateo y Andrés, quienes ya no respondían con la misma seguridad. Antonia intentó recuperar el control diciendo que todo era una mala interpretación y que los mensajes no significaban lo que parecían, pero cuando le pidieron que explicara exactamente a qué se refería con dividir después de que todo esté listo, se quedó en blanco un segundo demasiado largo. Mateo trató de intervenir para ayudarla, pero terminó contradiciéndose con lo que había dicho antes en el audio, y eso solo empeoró su situación. Andrés, en cambio, intentó mantenerse frío, pero su error fue subestimar lo que yo había presentado. Cuando quiso desacreditar las capturas, uno de los profesores le pidió su celular para verificar conversaciones, y aunque dudó, no pudo negarse sin quedar peor. Yo me mantuve callado la mayor parte del tiempo, no por estrategia perfecta, sino porque honestamente estaba procesando todo lo que estaba pasando, todavía con ese nudo en el pecho, pero cada vez más seguro de que no estaba perdiendo. Al final, la reunión se suspendió con la decisión de investigar más a fondo, pero con algo claro, ya no era yo el señalado principal. Cuando salimos, Antonia me miró con una mezcla de rabia y frustración que nunca le había visto. Mateo evitó completamente cruzarse conmigo, y Andrés solo me sostuvo la mirada unos segundos, como si ya estuviera pensando en otra jugada. Y ahí entendí que esto no terminaba ahí, pero también que ya no estaba en la misma posición que antes, porque esta vez ellos eran los que tenían que explicarse. Los días siguientes fueron un caos controlado, rumores por todos lados, versiones que iban y venían, pero esta vez ya no estaba solo en el centro del problema.
el colegio terminó revisando más conversaciones, movimientos y testimonios, y poco a poco la historia real salió a la luz. Antonia había estado intentando poner a su nombre cosas que no le correspondían usando excusas de acuerdos. Mateo había facilitado varias de esas situaciones presionándome para que confiara, y Andrés. Andrés era el que estaba detrás de la estructura, el que sabía cómo armar todo para que pareciera legal y dejarme como el irresponsable si algo salía mal. No hubo un castigo espectacular ni un momento de aplausos, fue más frío que eso, reportes, sanciones internas y, lo más importante, sus reputaciones cayendo frente a todos los que antes les creían sin cuestionar. Antonia intentó hablar conmigo una última vez, diciendo que todo se salió de control, pero ya no había nada que escuchar, y aunque una parte de mí quería una explicación que hiciera sentido, la realidad era más simple y más fea, decidió usarme, y ya. Mateo ni siquiera lo intentó. Desapareció como si nunca hubiéramos sido amigos, y Andrés dejó de ser ese tipo invisible, ahora todos sabían exactamente quién era. Yo no salí intacto de esto, perdí amistades, confianza y bastante tranquilidad, pero no perdí lo que ellos querían quitarme, y eso, honestamente, ya era suficiente. Aprendí a la mala a no firmar nada por presión, a no confiar solo porque alguien siempre estuvo ahí, y a prestar atención cuando algo se siente mal, aunque no tenga pruebas todavía.